Buenos días, tardes, noches, la hora que sea donde nos estén escuchando. Bienvenidas y bienvenidos a la historia que a otros les han contado y él la ha vivido. Venga, le cuento, un podcast con Álvaro Leiva Durán. Hola todas y todas, qué gusto volver a encontrarlos. Este es el cuarto podcast de Venga les cuento. Venga les cuento qué, lo que ustedes no tuvieron la oportunidad de vivir y que a mí me correspondió estar presente y de alguna forma soy testigo de lo que voy a señalar. No la primera parte, porque tan viejo no soy, pero sí se me hace importante la referencia que voy a hacer a Simón Bolívar. La corrupción, el tema de la corrupción, ¿qué es la corrupción? Viene de corromper, viene de la descomposición de cuerpos y de hechos y situaciones que terminan oliendo. Es impresionante y que afectan a la comunidad entera. Es un daño absolutamente de alcances sociales. Ahora lo vamos a poner de presente. La corrupción en la Nueva Granada. ¿Cómo sería de trágica la corrupción en la Nueva Granada? Que el 2 de enero, vean ustedes esto, el 2 de enero de 1824, el señor general Simón Bolívar, dice la nota que estoy leyendo, dictador plenipotenciario del Perú y presidente de Colombia, decreta la pena de muerte para todos los funcionarios públicos que hayan malversado o tomado para sí parte de los fondos de la nación. Medida que tomó con el fin de reducir el mal de la corrupción en la entonces Gran Colombia. Fíjense en el decreto que dicta Bolívar. Consideraciones o teniendo en cuenta. 1. Que una de las principales causas de los desastres en que se ha visto envuelta la República ha sido la escandalosa dilapidación de sus fondos por algunos funcionarios que han invertido en ellos. 2. Que el único medio de extirpar radicalmente este desorden es dictar medidas fuertes y extraordinarias. He venido en decretar y decreto, dice Bolívar, artículo 1, todo funcionario público a quien se le convenciere en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí de los fondos públicos de 10 pesos arriba, queda sujeto a la pena capital. Artículo 2, los jueces a quienes, según la ley, compete este juicio, que en su caso no procedieren conforme a este decreto, serán condenados a la misma pena, a la pena capital. Pues bien, hoy obviamente no vamos a fusilar a nadie, pero hay que tomar medidas drásticas. Medidas drásticas. Una de ellas, este delito no puede prescribir. Dentro de 30 años, si vive todavía una persona que haya incurrido en un anterior delito, se le aplica la ley, se le denuncia y se toman las sanciones correspondientes. Lo otro es que de alguna forma, al ofender a la sociedad y a ofender al Estado, pues tiene que perder ciertos derechos. El derecho de elegir y ser elegido. Eso implica la modificación del artículo 40 de la Constitución, que dice todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Desaparece ese derecho. Alguna sanción tiene que ver. Conversando con algunos expertos, pensábamos en sanciones como salir a prestar servicios sociales, pintar cárceles, es decir, hacer de la corrupción algo que por su naturaleza debe recibir una sanción total. Es que yo sé que ustedes dicen, bueno, ahí hay un ministerio, una señora ministra, se desaparecieron 70.000 millones de pesos. Y la gente dice, bueno, 70.000 millones de pesos, esa cifra, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Muy sencillo. Estamos desarrollando con unos amigos el índice que se llama el índice de la panela o el índice del arroz, para no hablar de empresas. ¿Cuántas panelas se compran con 70.000 millones de pesos? ¿Y qué le significa
en el mercado, en la canasta familiar, al pobre de la esquina, una panela, 70.000 millones de pesos. Pero ese es un solo asalto a la administración pública. ¿O qué le significa al vecino de estos barrios pobres de Bogotá, en las zonas rurales, Medellín, Cali, Bucaramanga, Pasto, Barranquilla, Cartagena? Es que algunos estamos acostumbrados a ir a Carulla o a unos centros comerciales modernos. Entonces se coge un carro y se va llenando de mercado. Pero es que la mayoría de la gente lo que hace es salir a comprar 2 libras de arroz, pan para llevar por la mañana, y se compra no un bulto, 2 bultos de papa, sino 2 libras de papa. ¿Qué significa? 70.000 millones de pesos en corrupción, con esos índices de la panela o el índice del arroz. O sea que la corrupción sí toca al ciudadano. Vamos a hacer un segundo capítulo sobre este tema, con gente que está metida en esos quehaceres de la compra diaria de su mercado, para traducir todo esto que estoy señalando acá en el aquí y en el ahora del pobre colombiano, de aquel que no puede alcanzar sus 3 comidas diarias, para que ustedes vean que la corrupción no es un concepto que esté de moda por esta campaña política, sino que tiene que ver con la pobreza en que todavía se encuentra sumergido este país. Pero por lo pronto, digamos lo siguiente. Ustedes dirán, es que Leivas vive hablando de los acuerdos de La Habana. Pues sí, yo hablo de los acuerdos de La Habana porque se los quisieron tirar y la gente nunca los leía o ni sabe de qué se trata. Pero déjenme decirle una realidad. En los acuerdos de La Habana se habla 22 veces de la corrupción y de la necesidad de salir de ella. El acuerdo de La Habana tiene capítulos. Se desarrollan en 6 capítulos, entonces la numeración dice 1, y después 1.1, 1.2, 1.3, y así, hasta pasar al segundo, que es el capítulo 2.2.5, que tiene que ver con la participación de la sociedad en el control político, en las garantías sociales, en las garantías políticas. Y dice, la participación y control por parte de los ciudadanos y de ciudadanas son esenciales para asegurar la transparencia de la gestión pública y el buen uso de los recursos y para avanzar en la lucha contra la corrupción. Más adelante, otro punto, 2.3.5. Dar un manejo transparente a la gestión pública proscribiendo las prácticas clientelistas de la corrupción. Porque es que la corrupción no es el contrato en el Ministerio TIC, sino son 75.000 millones de pesos, sino por ejemplo en las elecciones, la compra y venta. Lo que vemos y vamos a ver, somos testigos, ¿no? Y así sucesivamente, 22 veces referente a distintos temas. Aquí está, esto lo he tomado de los acuerdos punto por punto. El gobierno nacional pondrá en marcha una estrategia de política criminal en forma paralela a la implementación obviamente, de los acuerdos, una estrategia integral de lucha contra la corrupción que fortalezca, cualifique la presencia y efectividad de las instituciones. Y así, obviamente, yo no les voy a gastar el tiempo, y ustedes lo tienen para yo desarrollarles estos 22 puntos, pero aquí están en los acuerdos. Entonces, ¿qué se me ocurrió? Se me ocurrió que hay que buscar unos mecanismos que obviamente pongan coto y sanciones gravísimas. Como esto venía en los acuerdos de La Habana, hay una entidad de los acuerdos que es aquella a través de la cual se presentaban proyectos para llevar al Congreso en su momento, inicialmente, cuando se estaban implementando los acuerdos. Todavía falta desarrollarlos. Y aquí en estas normas de los acuerdos se inventaron un sistema que se llamaba el Fast Track, que era una forma en que el Congreso debía, con ciertas prioridades,
y ciertas normas, aprobar rápidamente lo que estuviera relacionado con los acuerdos. Y obviamente, pues, yo me tomé la molestia de redactar un proyecto para llevar allá y meterlo en el fast track. No le pararon bolas, pero está vigente y lo he mejorado. En atención a unas organizaciones internacionales, por ejemplo, el Foro Económico Mundial tiene un mecanismo de control de la corrupción y mide la corrupción en los distintos países del mundo. Para sorpresa de muchos, Singapur es la nación menos corrupta. Nueva Zelanda es la segunda. Los Emiratos Árabes son los terceros. Estados Unidos y los países nórdicos están dentro de los primeros, pero no son los primeros. Sorpresa para uno. Colombia está por allá abajo. Es impresionante. Transparencia Internacional tiene otro método de establecer la corrupción. Colombia, ahí sí, como diría mi mamá, Dios nos ampare y me favorezca. El índice de percepción de corrupción, que es otro índice. Hay un índice de fuentes de soborno. Y naturalmente, por desgracia, es como si viviera el general Bolívar todavía, ¿no? Merecemos aplicar sanciones porque somos campeones. En ese programa segundo que vamos a hablar sobre estos temas, les voy a traer cifras, para no llenarlos hoy de cifras, para establecer en dónde está Colombia en el mundo con relación a la corrupción. En estos países iberoamericanos, en el mundo, 10 países iberoamericanos están entre los países más corruptos del mundo. Estamos hablando de los 100 y pico países del mundo. 10 latinoamericanos, iberoamericanos. Ahí está Colombia. Entonces las cosas no pueden seguir como van. No es simplemente decir Colombia, la corrupción, vamos a luchar contra la corrupción. No, hay que establecer cómo. Entonces lo primero que a mí se me ocurrió meterle mano a la Constitución. Y en la Constitución, pues, se señalan los fines del Estado. Esto lo mencionamos a raíz de los que están por nacer, de los derechos de los que están por nacer. Entonces, en un proyecto de ley, una forma de transformar la Constitución, mediante el cual se introduce a la Constitución Nacional como fin del Estado, la previsión y garantía de los derechos humanos de las generaciones futuras. Sobre ese tema nos referimos. En el número 3, allá nos ocupamos de eso que es tan importante, de los derechos de los que todavía no ha llegado, de los que está por nacer. La lucha contra el narcotráfico. Y la ley establecerá cómo. Entonces, en el artículo tercero, el artículo primero, el artículo segundo, la finalidad. Y más adelante, adelanté otra reforma. Por lo menos ese es el proyecto. Dice artículo transicional, créase la jurisdicción excepcional anticorrupción. Dicha jurisdicción excepcional hará parte de la jurisdicción ordinaria. Hay jurisdicción civil, hay jurisdicción penal, hay jurisdicción laboral. Pues vamos a crear una jurisdicción especial para atender la corrupción. Y se crean allí mecanismos para desarrollar esa jurisdicción. Pero eso se requiere una ley estatutaria. La ley estatutaria crea el Consejo Nacional de Prevención de la Corrupción, los síndicos generales y la Unidad Especial de Investigación de los Delitos de Corrupción. ¿Qué hace el Consejo Nacional de Prevención de Corrupción? Toma todos los acuerdos internacionales que señalan cómo Colombia debe comprometerse a la lucha contra la corrupción a propósito de ciertos temas, como por ejemplo la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros de transacciones comerciales internacionales, adoptadas por la Conferencia Negociadora en París, 1997, es una ley de la República. O la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas mediante XX resolución, que también se transformó en ley de la República. Mucho quedó en letra muerta.
Sí hubo una última reforma que no deja de ser interesante, tímida, muy tímida, la que se aprobó hace apenas 10 días, pero tiene un problema. Y es que sale de la administración Duque, que ha sido campeón, y la gente no cree. Es que el problema está en que la gente ya no come entero. Por eso tenemos que trabajar con instrumentos absolutamente nuevos. Entonces el Consejo Nacional de Prevención lo que trae son unos síndicos que tienen unas condiciones especiales y que podrían suspender contratos adjudicados. Verdad sabida y buena fe guardada. Ese es un concepto que aparece una vez en la Constitución. Y se aplica acá. Dice, un momento que parece que hay corrupción. El que haga el denuncio pensando que va a entorpecer una adjudicación, una licitación, se le comprueba y naturalmente se le persigue y se le mete a la cárcel. Aquí no se puede jugar con estas normas. Pero además, lo fundamental de esto es que se crea una unidad especial en la Fiscalía General de la Nación, única y exclusivamente para investigar la corrupción. Se llama Dirección de la Unidad Especial de Investigación de los Delitos de Corrupción. Diferente al fiscal, independiente del fiscal y única y exclusivamente para investigar la corrupción. Esta es una introducción al tema, lo que estoy trayendo acá, para que ustedes se den cuenta que sí se puede luchar contra la corrupción. Teniendo en cuenta el marco referencial desde la época de la Nueva Granada, en el que el Libertador dice, por Dios, no más, vamos a fusilar. No vamos a fusilar. Pero la verdad es que la corrupción es uno de los gravísimos males que tiene a esta sociedad atrapada en la tristeza, en la dejadez, en la pobreza, en la falta de oportunidades. Repito la cifra famosa, 70.000 millones de pesos, un solo contrato. 70.000 millones de pesos, repartido en posibilidades para las gentes de menores recursos, es la mayor demostración de que la corrupción es un asalto, que tenemos que trancarla como vamos a trancar todos los problemas de violencia. Es decir, dentro de eso que yo llamo la paz total, no puede haber paz total. No simplemente se trata de dejar los fusiles de lado, sino de matar la corrupción, dándole en la cabeza al corrupto, sancionándolo de manera ejemplarizante. Es lo que yo quiero hacer trascender en este momento. Sea esta simplemente la presentación del tema, con la seguridad de que nos vamos a presentar aquí con aquellos que son víctimas, porque la corrupción produce víctimas, como la violencia produce víctimas, y requiere verdad, y no repetición. De tal manera que vamos a desarrollar un segundo capítulo y de golpe un tercer capítulo, en la medida en que se muestre mucho interés. Yo agradezco su atención. Me he extendido un poco, pero creo que vale la pena. Muchas gracias por su atención. Nos volveremos a encontrar aquí, en el próximo capítulo de Venga le cuento, un podcast con Álvaro Leiva Durán. Lo puedes escuchar en Spotify y YouTube. Recuerda seguirlo en redes sociales como @Álvaro Leiva Durán.